Estas historias. Todos los días hacemos un periodismo muy humano de 1 a 3 de la tarde. Ayer estuvimos hablando de esto, lo que se viene de la poesía a nivel internacional. Pues ya llegaron poetas internacionales y qué lindo, desde Colombia hasta Barcelona, la poesía como puente universal, y ahora están aquí en Santa Cruz. Hoy en Aquí Estoy tenemos el honor de conversar con Juan Pablo Roa. Él es poeta, traductor y editor colombiano, radicado en España desde hace más de 2 décadas, ganador del premio Vira de Martorell, autor de Existe algún lugar en donde nadie y de la reciente En la mano que escribe, Poesía Reunida 2007 a 2022. Juan Pablo ha dedicado su vida a tender puentes a través de las palabras poéticas. Además ha traducido obras esenciales de poetas italianas como Amelia Rosselli y dirige Animal Sospechoso, una librería y editorial realmente especializada en poesía en el corazón de Barcelona. Y hoy es lindo tenerlo aquí en el programa. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, Linda. Gracias a ti. Es un placer estar aquí compartiendo mesa contigo. Bueno, yo te agradezco muchísimo tu presencia y poder estar aquí un poco y compartir tu historia además. Y con nosotros también nos acompaña también ella es poeta, Valeria Sandi, y está con nosotros porque nos va a hablar de los detalles que hay en todo este encuentro poético internacional. ¿Cómo estás, Valeria? ¿Qué tal? Buenas tardes, Linda. Muchas gracias por la invitación. Felices porque hoy arrancamos la versión número 12 del Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de los Anillos. ¡Qué belleza! Bueno, Juan Pablo, hablemos un poco de tu historia. Yo sí puse desde Colombia hasta Barcelona porque así fue. Sales de Colombia, ¿qué tiempo estás en Barcelona? ¿Y cómo la escritura abraza tu alma y tu corazón y tu mente? Bueno, en realidad yo hace 33 años me fui un mes a Portugal para pasar un luto personal y ahí me quedé 33 años. ¿Te quedaste? Allí hice un curso de portugués, conocí a Roberta Rafeto, que es mi compañera, mi mujer, desde entonces nos conocemos. De Portugal nos fuimos a Italia 3 años. Wow. Y el pasaporte colombiano hace 30 años era casi un delito, entonces fuimos a Colombia, saqué mis documentos, me hice italiano y nos devolvimos a Barcelona. En el 2000 llegamos a Barcelona. Y en realidad fue en Barcelona donde conocí a Nicanor Vélez, que fue un editor colombiano que dirigió tal vez una de las más grandes y más bellas colecciones de poesía de Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores. Y allí trabajé con él y él me enseñó el oficio. En realidad, él me cambió el modo de leer, el modo de entender la poesía. Y por eso ahora cuando me publicó esta editorial hispano-chilena RIL, La Poesía Reunida, yo decapité los primeros 2 libros que publiqué en Colombia, porque fue con este trabajo de editor de poesía y de aprender el oficio tipográfico dedicado a la poesía donde entendí que era un libro. Para mí los 2 primeros libros eran circunstancias personales que nada tenían que ver con una concepción del libro. Entonces desde Barcelona sí que cambié ese modo de concebir la escritura. Qué interesante. Pero ¿cuándo decidiste el camino de escribir? Pues para eso siempre hay 2 respuestas. Una, mira, yo la mayor gracia que te puedo contar es que además de editor soy disléxico, y entonces cuando tenía 14 años me llevaron a un taller para disléxicos y habíamos, como esto no se conocía mucho hace tanto tiempo, niños de varias edades, pero al final de la clase había un niño que en vez de hacer la tarea, ya era muchacho de 15 años, a la maestra le escribió un poema de amor y yo quedé prendado con eso y dije, yo quiero hacer eso. Pero si te digo 2 respuestas, había una anterior que fue a los 10 años, mi abuelo, en la época en que llegaron los pasacintas, grababa a toda la familia. Y un poco se hizo pesado para la familia, y entonces todos le rehuían, y el que más le quedaba cerca era yo, y me ponía a leer cosas que yo no entendía, y hacía un programa para mí que decía, y ahora el bate internacional, Juan Pablo Roa nos leerá este poema, y me ponía a leer cosas que yo no entendía, pero me quedó eso sembrado, y un día a los 11 años tuve una angustia, me desperté a las 5 de la mañana, y no sabía qué hacer, y cogí un lápiz, y transcribí eso que yo sentía. Y salí corriendo en pijama a visitar a mi abuelo y le mostré ese primer poema y eso me bautizó realmente como poeta. ¡Qué hermoso! Fue como parte de una terapia en realidad. Sí, fue un juego con el abuelo, claro, donde las palabras juegan un papel muy importante porque no es el pensamiento de todos los días, sino es ese accidente de las palabras que en el fondo es toda poesía. Exactamente. Hablemos de las palabras. ¿Qué dicen las palabras ahora, en este tiempo? Pues si te digo la verdad, yo siento que las palabras las estamos obligando a decir cosas que no pensamos. Estamos en un mundo de etiquetas donde el poder nos
roba el lenguaje y nos dice qué tenemos que decir, cómo tenemos que decir, y sobre todo nos obliga a usar la cara del éxito y la alegría, que no es que sea mala, sino que no es verdadera. La palabra es mucho más humana y abarca un espectro mucho más grande que lo que es el éxito, el Instagram, todas estas cosas que hacen falta, que está bien que nos acompañen, pero no tienen por qué dictarnos las palabras. Todos queremos estar como tan bien hablados y tan bien pensados que se nos olvida que a veces una palabra que está un poco resabiada también trae su verdad y también es necesaria. Claro, y también viene cargada de sentimientos y emociones, ¿no? Total, por eso mi proyecto se llama Animal Sospechoso, viene de una cita de Nicanor Vélez, donde prácticamente explica, hablando a propósito de José Ángel Valente, que la poesía es un animal sospechoso para la ideología del que no se puede fiar, porque la poesía no está a servicio de, la poesía es un animal independiente, autónomo. Claro que sí. Háblanos un poco de tus poemas. Bueno, yo te digo, tal vez el libro que más ha marcado mi escritura de adulto ha sido un libro que se titula ¿Existe algún lugar en donde nadie? Porque es un libro que me tardé unos 16 años en escribir, porque es un luto por mi padre y por mi hermano. Yo te conté al principio del programa que yo, cuando muere mi padre, 9 meses después muere mi hermano, yo lo encuentro muerto en un accidente, una semana después, y a mí eso me partió el corazón, y me fui realmente a pasar un luto allí en Barcelona. Fui padre 14 años después, y es un luto que nunca supe decir, y un día tuve un ataque psicótico breve y estuve en un hospital psiquiátrico una semana, y a la salida yo había descubierto lo que era. Entonces, aunque me hicieron 1000 terapias, cuando nació mi hija, al verla a los ojos, recién nacida, vi que la vida me había devuelto lo que me había quitado. Entonces, a la salida de eso, al nacimiento de Chloe, yo escribí ese libro, finalmente lo terminé de escribir en un año, y era un despedirme de mi padre y un despedirme de mi hermano. Wow. Entonces, por eso en ese libro, digamos, no está escrito como un poema único, pero está escrito como libro. Los poemas dejan de tener título, y, digamos, toda la metáfora de la raíz, de la familia, la parte paterna, se convierten en árboles. Entonces, es un árbol que mencionó los hurapanes, la ceiba, toda la fauna colombiana, pero era un despedirse de un paisaje, porque yo, digamos, vivo en Barcelona, convencido de que es el sitio donde tengo que vivir, no tengo ninguna nostalgia, pero decir adiós o tratar de volver es volver a la infancia, y como eso es imposible, pues te queda el paisaje de la infancia, el pomarroso, muchos árboles que simbolizan mi padre o mi hermano mismo. Y entonces, bueno, esa es una poesía, digamos, de lectura y de rumiar, no es una poesía que entiendes a la primera, es una poesía de acompañamiento, llamarlo de alguna manera. Exacto, que te permitió obviamente salir de ese momento que viviste, que no lo entendías, que al final lo tuviste que entender. Sí, además es un exorcismo. Oye, qué fuerte eso, ¿eh? Finalmente no importa tanto lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos sucede. Exacto. Entonces es el momento en que entiendes que la poesía tiene esa parte artística que tienes que liberarla de ti para que la belleza surja y tú puedas decir algo que no sabes muy bien qué es lo que estás diciendo, pero que va en esa corriente vital. No es un mapa de tu vida, es un mapa de lo que puedes hacer con tu vida. Exacto. ¿Alguna poesía que leíste, que no era tuya obviamente, pero que te llegó fuerte? Era Rubén Darío, pero soy malísimo para aprenderme las cosas de memoria, pero mi abuelo era hijo de modernismo. Esa poesía? A ver, hay un dolor en la lengua, porque tú crees que la lengua te dice cosas y en realidad el poema lo que tiene es muchos problemas con la lengua porque tiene que inventarse una lengua. Claro, o sea, el diccionario no sirve para la poesía, sirve desquiciarlo, sirve llevarlo más allá, sirve decir esa imagen que tú tienes que escribir porque no sabes cómo más construir. Exige mucho de composición, pero ahí esa parte de inspiración que no es el dictado de los dioses, es el dictado de la lengua, que después de tener reposado ahí como el tequila, reposado ahí un dolor, una imagen, algo que está detrás de las palabras, lo dices, tienes que seguir su dictado. Entonces sí que hay inspiración, pero hay mucho trabajo para aprender a escucharte, para aprender a escuchar la intuición. Exacto, y eso no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso. Es un proceso. Sí. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar que el que compone es el ensayista, el novelista, pero se nos olvida que muchas veces un poema se escriba muchas veces en la cabeza, no tiene que estar escrito en el papel, está correcto, en unas variaciones, en unas palabras que vas memorizando y de pronto, ya cuando salen, ya estaba casi compuesto, solo que a la hora de escribir pues te sirve para limar algunos aspectos, pero digamos el poema ya está hecho, pues un trabajo de conciencia, un trabajo de tiempo, es un trabajo
pongámonos un poquito románticos, un poco como el vino, tiene su tiempo, claro, su necesidad, su decantación. Me encanta eso. Está bien. Ahora, al llegar aquí a Santa Cruz, ¿primera vez que venís? Primera vez que estoy en Bolivia, sí. Bueno, háblanos un poco de esta propuesta muy interesante, Animal Sospechoso, que me gusta, a propósito del nombre, que estás dirigiendo esta librería editorial. Contame, ¿con qué expectativa, con qué propuesta venís a Santa Cruz, Bolivia? Bueno, mira, yo con este proyecto de la editorial llevo 12 años. Era en el 2002, era una revista que terminó en el 2010, pero siempre el trabajo de la revista ha sido unir las dos orillas del Atlántico, porque hay algo que tenemos y no nos damos cuenta, que es un tesoro, que somos 20 países, 20 literaturas, que utilizamos la misma lengua, venidos de una misma tradición. Claro. Eso es una riqueza que no nos imaginamos hasta que no vamos a Italia o a Francia a preguntar por la sección de poesía en las librerías, donde quedan allá 4 libros detrás del cajón de la basura y están Tagore, Montale y Neruda, y se acaba. Entonces, tú vienes a cualquier librería del mundo hispano y es que la riqueza es inacabable. Y todos dialogamos con Sáenz, con Vallejo, con Paz. Hay un diálogo ahí potentísimo, una tradición desde la ignorancia, porque somos todavía muy, como en tiempos de Rubén Darío, ignorantes entre nuestros países, a pesar de la globalización, pero a la que nos encontramos uno de estos tesoros, nos sentimos que somos parte de esa misma raíz. Entonces, este diálogo constante, digamos, es parte de ese trabajo, porque somos 20 países y sigue siendo España como ese lugar de irradiación. Entonces, digamos, aunque la tercera parte de mi catálogo es de latinoamericanos que viven en Europa hace 40 años, hay una vocación de unir y de arrojar luz sobre eso que llamamos lengua española, sobre todo porque hoy en día hay un continente nuevo en la lengua española, que somos todos los que vivimos fuera, en Estados Unidos y en Europa, y ahí hay una cantidad de creadores impresionante y propuestas que hay que escuchar. Entonces yo, para no alargarme, te digo que lo que antes era revista, hoy es blog de una parte de una revista en Miami, y yo todo lo que sucede en la poesía fuera de los libros, reseñas, comentarios, lo publico en Miami, porque estoy convencido que hay un puente por construir en esa lengua española que vive fuera de su territorio. Totalmente. Ahora, yo les hago la pregunta a ambos, porque ambos son escritores. ¿Cómo lidiar ahora con inteligencia artificial? ¿Cómo saber, por ejemplo, si vos vas creando un relato, es decir, creando una poesía, o en todo caso le pedís que créame tal cosa con este concepto que te voy a dar y quiero que me hagas un poema? ¿Cómo lidiar con eso? ¿Se han pensado? No sé. Juan Pablo, ¿te has puesto a pensar lo que está pasando en este mundo de inteligencia artificial? Yo creo que le damos demasiada importancia, porque si algo somos después del siglo XX, ahora en el XXI, somos hijos del apocalipsis. Cuando apareció el ebook, iba a desaparecer el papel. Cayó en una proporción algorítmica y ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora la amenaza era, poco antes, el audiolibro. Tampoco, el audiolibro es un libro especial para quien no lee. Y seguimos con el libro. Y ahora seguimos y hablamos de la inteligencia artificial. Será muy inteligente, será muy artificial, pero la voz del poema tiene que ver con esa subjetividad entre el lector y el libro. No es de palabras, la poesía no se escribe con palabras, se escribe en contra de las palabras. Entonces, ojalá que lo aprenda, pero esa parte no se completa si no es con el lector, y esa subjetividad es la que habla con el lector y con el escritor. No hay un libro completo si no es con el lector, y en poesía yo creo que eso es fundamental. Me encanta, te escucho. Claro que sí. Yo creo que en la actualidad, ¿no? Estoy de acuerdo con Juan Pablo, pero sí creo en la utilidad de la inteligencia artificial, pero creo que no va a desplazar en todos los temas que tienen que ver con la creatividad artística, ¿no? Entonces, en la poesía aún menos. Yo creo que esa sensibilidad es algo, como decía Juan Pablo, subjetivo, y en el que se abre a múltiples posibilidades que la inteligencia artificial no tiene. Totalmente. Juan Pablo, qué bueno que estés aquí en Santa Cruz. Me encanta la iniciativa de este encuentro que hace 12 años se viene haciendo, y además que permite conectar estas cosas bonitas, historias, poemas, la evolución además de lo que quiere las letras, lo que estás hablando, las palabras. Ahora, te hago una pregunta bien personal. El Juan Pablo de que se fue a Barcelona y que ha estado 33 años allá, que ha hecho lo que ha hecho, obviamente, en las escrituras, en el poema,
al de ahora, obviamente, el chiquito que salió de Colombia al de ahora que está aquí en Santa Cruz. Contame, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha evolucionado? Yo creo que eso vamos perdiendo lo que no es imprescindible. Bien. Queda una raíz, pero obviamente el recorrido importa. De eso habla la vida, de eso habla la poesía, y de eso se trata, de ir hacia adelante para poder volver libres hacia atrás. Si uno puede recuperar su infancia, aunque sea en el poema, aunque sea en hacer cualquier estrategia con tal de seguir haciendo lo que te interesa, yo creo que eso te hace más tú, aunque vayas perdiendo las arandelas. Es una ganancia de pérdidas. Tú tienes que aprender a renunciar a cosas, y al final esa renuncia ya no es renuncia, es simplemente un modo de vida, un modo de pensar, porque la poesía es sobre todo una manera de pensar, es un pensamiento que canta. Claro. ¿Y seguimos soñando? ¿Seguimos? Total. Mire, yo como los que nacimos el siglo pasado, somos sobrevivientes del siglo XX. Hay una analogía que yo hago mucho cuando viene alguien a pedirme algún consejo de lectura, y es comparar esa primera vez que nos regalaban un disco de vinilo. Claro, que tenía lado A, lado B. Tú lo ponías la primera vez y de pronto de 20 canciones te gustaban 2 y las otras no las entendías, volvías y lo ponías y te iba conquistando el disco, hasta que al cabo de los años ese disco nadie puede tocarlo porque te lo sabes de memoria. Y aunque te lo sepas, tienes que volverlo a encontrar según el órgano de la vida te toca alguna felicidad, alguna tristeza. Tú vuelves a esa lectura que ya has hecho 1000 veces y cada vez se renueva, pero nunca vas a renunciar a ella. Correcto. La poesía es un volver a, es esa necesidad de que aunque crezcas y hayas escuchado, necesites volver a escuchar como si fuera la primera vez. Tal cual. Qué lindo conversar con vos, querido Juan Pablo. Podía estar aquí conversando de muchas cosas, pero bueno, esta noche hay una inauguración, ¿no es cierto, querida Sandy? Por favor, a la gente, a las personas que van a asistir a la Feria del Libro, vamos a tener la posibilidad de conocer personas como Juan Pablo, de leer además sus escritos, de conocer gente que ha llegado de afuera y obviamente quiere compartir su historia. Claro que sí, para todos los que gustan de la poesía, queremos comentar que son 50 los poetas que nos acompañan en esta edición, son 14 poetas internacionales, restantes son nacionales de diversas ciudades. Hoy tenemos como la Feria del Libro tiene a Chile como país invitado de honor, tenemos una mesa especial de poesía chilena, que es la segunda mesa, que ya llegaron a Santa Cruz Rosabeth Muñoz con Roxana Miranda Rupailaf, que van a estar preparándose, participando también con otras voces. Y en la primera mesa se llama Proemio, y es que cada uno de los poetas internacionales, junto a poetas nacionales como Puki Gutiérrez, como Paula Rodríguez, van a estar acompañando la mesa. Entonces la cita es a las 8 de la noche en el Salón Peter Levy, que vamos a tener poesía y también un intermedio de música con un violinista muy interesante que es Bruno, y luego de ahí tenemos un brindis de honor cerrando, por supuesto celebrando a Chile. Qué bien, me alegra muchísimo. Gracias, Juan Pablo, por estar. Gracias a ti, Linda. Gracias, ha sido un gusto tener esta conversación cortita, pero de verdad me encantó muchísimo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Luego